Hola y bienvenidos a este video. Continuando con el tema de factorización de polinomios, abordamos un caso que se presenta frecuentemente. Es donde los polinomios se pueden factorizar por el método de factor común, pero agrupando los términos, ya que este factor común no es tan evidente en la constitución de las expresiones como lo veíamos en los ejercicios desarrollados en el video anterior, donde ese factor común se identifica fácilmente. Pero en síntesis se trata del mismo caso, es decir, factor común. Aquí, por ejemplo, se pide factorizar el polinomio am menos bm más an menos bn. Nota que en los dos primeros términos la m es el factor común y en el tercer y cuarto término el factor común es n. De tal forma que tenemos un primer factor común entre los dos primeros términos, que es m, que al multiplicarse por a en el primer caso nos da como resultado am, y al multiplicarse m por menos b tendríamos el segundo término, menos bm. Ya se ha factorizado las dos primeras expresiones o los dos primeros monomios. Seguidamente escribimos el factor común de los términos del tercer y cuarto término, que es n, el cual al multiplicarse por a da como resultado an, y al multiplicarse esta n por menos b da resultado menos bn. Así que ya quedó más claro el factor común, que es a menos b, el cual se escribe en primera instancia, y el segundo factor es m más n, quedando de esta manera factorizada toda la expresión. Nótese que no es tan evidente el factor común, toca procesar y organizar los términos, agruparlos de manera conveniente para poder identificarlos posteriormente y estructurar la respuesta final. Veamos este otro caso. Se nos pide factorizar el polinomio 6ax más 3a más 1 más 2x. Lo primero que hacemos es separar los términos encerrando los dos primeros entre paréntesis y lo mismo con los dos últimos. Ahora, en el caso del primer grupo, pueden ver que el factor común entre los dos es 3a. Así que lo escribimos aparte y vemos que al multiplicar 3a por 2x se obtiene como resultado 6ax. Y al multiplicar 3a por más 1, se obtiene como resultado 3a. Ya aquí tenemos un factor común, o el factor común de todo el polinomio, que es 2x más 1 o 1 más 2x. Es exactamente la misma expresión. De tal forma que lo que se hace es evidenciar, recuerda lo que habíamos dicho en el video anterior, que este paréntesis es como si viniera precedido por un número 1. Así que pasamos a escribir el factor 2x más 1 en primer lugar y el segundo término, que se compone de 3a más 1. Y tenemos factorizada la expresión. Veamos el siguiente ejercicio. Se nos pide factorizar 1 más a más 3ab más 3b. Agrupamos entre paréntesis los dos primeros términos, igualmente con el tercero y el cuarto. Este primer término o primer factor, 1 más a, está implícito en la segunda expresión. Así que procedemos primero a factorizar la segunda expresión. El factor común acá es 3b. Nota que 3b está presente en el tercer término y en el cuarto. Así que lo escribimos, más 3b. De tal forma que si se multiplica por a, se va a obtener 3ab y más 1, porque al multiplicar 3b por más 1 se obtiene como resultado 3b. El otro término lo dejamos como está, 1 más a, pero puedes darte cuenta que 1 más a es igual a más 1, concluyendo así que el primer factor que constituye todo el polinomio es a más 1.
lo escribimos de manera separada. Recuerda que aquí debes suponer que existe un 1 porque al momento de estructurar el siguiente factor, vemos que queda dispuesto de esta manera. 3b, que es el coeficiente de a más 1 que es el coeficiente de 1 más a. Esta es la factorización de todo este término. Veamos el siguiente caso. Tenemos ya un término un poco más largo. Veíamos que en todos los anteriores teníamos 4 sumandos, 4 expresiones operándose entre sí, y aquí tenemos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De tal forma que vamos a agruparlos de a 3, de la siguiente manera. Ahí se han agrupado de a 3. Vemos que para el primer grupo, el factor común es 2a, así que lo escribimos aparte, 2a, y al multiplicarlo por m, vamos a obtener 2am, 2a por menos n, menos 2an, y 2a por más 1, más 2a. Para el segundo factor, tenemos que es este menos, recuerda, es como si existiera un menos 1 antes del paréntesis. Entonces, al multiplicar menos 1 por m, obviamente vamos a tener menos m, que es el que está aquí, menos 1 por m, menos m. Ahora, menos por más n nos da menos n, y finalmente menos n por menos 1 nos da más 1. Así que tenemos ya un factor común de toda la expresión, que es m menos n más 1. El otro factor lo constituye esta 2a menos 1. Y hemos factorizado ya toda esta expresión, todo este polinomio. Miremos estos dos casos. Si gustas pausar el video, procura resolverlos para que posteriormente puedas contrastar el resultado y el procedimiento con el que nosotros vamos a efectuar. Listo. Entonces, veamos. Al analizar antes de escribir, trata de identificar siempre el factor común presente. Nota que el factor común, el a al cuadrado b al cubo, en un término, en este otro término, a cuadrado b al cubo x al cuadrado, existe también, está presente, como en este término, menos 3 al cuadrado b al cubo x. De tal forma que lo escribimos por separado, y para ahorrar tiempo, no vamos a volver a reescribirlo y ordenarlos para dejarlos agrupados dentro de un solo paréntesis, sino directamente vamos a irlos justificando. Entonces tenemos a al cuadrado por b al cubo, da exactamente igual cuando se multiplica por 1. Entonces ya tenemos justificado este monomio. Ahora vamos a justificarlo acá. Al multiplicar a al cuadrado b al cubo por más x al cuadrado, se va a obtener a al cuadrado b al cubo x al cuadrado. Y por último, con este término, tenemos a al cuadrado b al cubo. Si se multiplica por menos 3x, se va a obtener exactamente el mismo resultado. Ahora vemos que el otro factor que se repite en 3 de los monomios que configuran todo el polinomio es este n a la 4. Así que lo escribimos, menos n a la 4. ¿Por qué lo escribimos como menos n a la 4? Porque preveemos que aquí, al multiplicarlo por 1, menos n a la 4 por 1 nos da menos n a la 4 y justificamos este monomio. Ahora pasamos a justificar este otro. Al multiplicar menos n a la 4 por más x al cuadrado nos da menos n a la 4 x al cuadrado. Y finalmente, menos n a la 4, si lo multiplicamos por menos 3x, nos va a dar menos por menos más n a la 4 por 3x, 3n a la 4x. Al ordenar tenemos el factor común ya identificado, lo escribimos primero,
ordenado, generalmente se ordena por cuestiones de convención, se estructura x al cuadrado menos 3x más 1, y el segundo sería a al cuadrado b al cubo menos n elevado a la 4. Ya, esta es la factorización de todo este polinomio, o el polinomio expresado de manera factorizada. Y en el último caso, seguimos el mismo procedimiento. Vemos que n al cuadrado está presente en dos términos y 5a al cuadrado en los otros dos. Entonces, podemos comenzar por acá. 5a al cuadrado lo tomamos como factor común de x, en este caso, estaríamos justificando ya este término. 5a al cuadrado por x es 5 al cuadrado de x. Y aquí tendríamos que multiplicar 5 al cuadrado por menos y al cuadrado para lograr estructurar este monomio. Ahora vemos que n al cuadrado está presente en los dos monomios que nos falta por factorizar. Así que lo escribimos más n al cuadrado, que al multiplicarse por x da como resultado n cuadrado x, y finalmente al multiplicarse por menos y al cuadrado nos da como resultado menos n cuadrado y cuadrado. Así que el factor común es x menos y cuadrado, lo reescribimos y seguidamente estructuramos el siguiente factor: 5 al cuadrado más n al cuadrado. Eso es todo. Un poquito más complicado, simplemente la clave consiste en identificar cuáles son los factores que se presentan en cada uno de los monomios que estructuran todo el polinomio, ordenarlos y seguir el procedimiento común y corriente para factorizar un polinomio por medio de factor común. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y hayas despejado tus dudas en lo que tiene que ver con factorización por factor común en la modalidad de agrupación de términos. Si quieres saber más sobre nuestros servicios, escríbenos al email fortrononline2019@gmail.com. De igual forma, síguenos por redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube para que se te notifiquen nuevos contenidos. Nos vemos en una próxima ocasión.